Ya estamos, es muy temprano en la mañana como para explicar la metáfora que está incluida en la letra de Dancing with Myself, así que vamos a pasar de eso y vamos a presentar nuestra mesa de análisis de inmediato. Claudia Álamo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar de todos los temas que tenemos que hablar en esta mesa de análisis, pero antes vamos al norte porque está Pablo Abarza en la frontera con Perú. Las autoridades del gobierno chileno descartan que se haya registrado un cambio en los flujos migratorios, o sea, que sea excepcional, extraordinaria la situación que se está viviendo ahí desde el jueves. Pablo, cuéntanos cuál es la situación hoy y lo que ha pasado este fin de semana y lo que va a pasar también mañana. Adelante, buenos días. Iván, panel, ¿cómo están? Muy buenos días. Mira, de hecho te voy a dejar de inmediato con las imágenes de Javier Rocha de lo que está sucediendo acá en la frontera de Chile con Perú, entre Chacayuta y Santa Rosa. Mira, ha sido bastante bajo el flujo migratorio acá en la zona, derechamente con lo que está pasando con las personas que se encuentran varadas en esto que se ha llamado el punto cero, el punto de la concordia, donde está el Cristo y que también lo vamos a pasar a revisar. Pero mira, acá ha sido bastante complejo. Desde el día jueves, 100 personas que estaban varadas en esta zona. El día viernes, 60. Ayer, 23 y hoy día, 18. 11 adultos, 7 niños. Y es ahí donde está obviamente la complicación, porque gran parte de las personas que están ahí están con algún tipo de problema, una enfermedad, diabetes, problemas respiratorios, hipertensión, y acá claramente el clima no ayuda, pero para nada. Pero si acá dividimos el problema o conflicto ya derechamente en tres, hay dos puntos importantísimos. Uno de ellos es lo que está pasando durante las últimas horas y que tiene que ver con este aumento de contingente militar y también policial por el lado peruano. Chile ya lo tiene hace muchos años. De hecho, el año 2023 ya había aumentado obviamente el contingente militar y policial acá en la zona. Pero Perú no. El día de hoy llegan cerca de 25 militares a esta zona, hacia el sector de la playa, hacia nuestro lado izquierdo de la pantalla, son 18 kilómetros. Para esos 18 kilómetros hay 11 militares. Para nuestro otro extremo, para el lado derecho, que es hacia Bolivia, son cerca de 20 militares también que se están replegando en la zona para 132 kilómetros. Es una distancia muy, muy grande. Pero ayer se dieron estas declaraciones, tanto desde el gobierno peruano, en este caso por Vicente Tiburcio, que es el ministro del Interior, que decía que la frontera se respeta. En Chile, el director de Migración, el subsecretario de el Interior y también de Seguridad Pública decían que las leyes se tienen que cumplir. Es ahí donde se abre, obviamente, esta arista y también lo dejo invitado para que puedan comentarlo, muchachos. Sí, Pablo, a ver, vamos por parte. Primero, la reducción de la gente que estaba esperando ahí, de los 100 que estaban en un principio a los 18 que hay ahora, ¿se debe a qué? Algunos de ellos cruzaron, se devolvieron a otro lugar, abandonaron la posición fronteriza que los deja la expectativa de poder cruzar en cuanto se solucione el problema. ¿Cuál es exactamente la razón de esta disminución? Hay dos factores importantes. Uno de ellos tiene que ver con que algunos regresaron hacia Arica, otros que lograron cruzar hacia Perú, de forma irregular también. Eso hay que mencionarlo. Llegaron acá a esta zona en horas de la noche, es algo que también lo vamos a revisar en nuestro noticiero central, pero que tiene que ver directamente que pasaron por el lado de la playa, que es a nuestra izquierda, o también hacia el sector del cerro, hacia nuestra derecha. Eso por un lado. Otros que también han intentado ingresar a esta zona y han logrado hacer esto desde el llamado que realiza el gobierno. Esto fue el día de ayer, que tienen que ir a una zona, que en este caso, si habían pasado de forma legal desde Perú hacia Chile, pueden ir al consulado, buscar un documento y poder ingresar hacia el sector ya de Santa Rosa, que es la aduana peruana. ¿Qué pasa con los que no tienen documento, que pasaron de forma irregular, tanto en Perú y Chile? Tienen que hacer también esta autodenuncia en la Policía de Investigaciones, llegar con este documento, y es ahí donde se está entrampando un poco esta discusión y que por eso va a ser clave el día de mañana con esta reunión entre las autoridades chilenas y peruanas. Muy bien, Pablo Abarza. En la frontera norte de Chile, ahí en Chacayuta, Pablo Abarza con la información. Y por cierto, información durante el día ante 13 en vivo y en la noche informe completo en la edición central de Tele 13. Gracias, Pablo. Muy buenos días. Ya. Entonces, así está la cosa. ¿Así comienza o termina esta semana o comienza la próxima, Claudia? Sí, reporté bastante este tema. Hablé con autoridades de gobierno. Yo creo que hay que hacer un poco también la mirada un poco más amplia. Esto partió el viernes con una decisión del presidente interino de Perú, José Geri, de militarizar la frontera. Claro, pero declarar el estado de emergencia claro, y con pero no es solamente Tacna, es también la frontera que probablemente es la que más preocupa al Instituto del Perú, que es Ecuador-Colombia. Ya. Porque la situación en su lado norte. En su lado norte. Porque ahí vienen bajando. Porque la situación que se está viviendo ahí, según autoridades de seguridad y de gobierno, es que lo que ha señalado el Perú es que ahí tienen una situación muy compleja porque las FARC funcionan de lado y lado.
Ya les voy a contar... Entre Colombia y Ecuador, bueno, sí, históricamente. Y por lo tanto, y Perú hoy día vive una situación de crimen organizado probablemente de las más graves que se viven en la región. Y la frontera norte, la de Tumbes con, se me olvidó cómo se llama el pueblo al otro lado, es parecida, o sea, pero es desértica, es parecida a esta frontera entre Chacayuta y Santa Rosa. O sea que es desértica, cerca del mar, o sea, tiene algunas cosas parecidas, para el otro lado de la cordillera. Partamos por el global para llegar un poco a esto. ¿Por qué el global? Porque la gran preocupación que hay en este momento en la región tiene que ver con lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela. Es decir, la posible intervención de Estados Unidos en Venezuela, desde hace unas semanas ya, los gobiernos de la región están preparándose porque esto puede tener varias salidas. Una salida podría ser a lo Panamá, que saquen a Nicolás Maduro como se sacó en Panamá, pero se ve poco probable. Pero hay una tercera que puede ser conflictos sociales importantes y que puede venir un nuevo éxodo de venezolanos. Y por lo tanto, las fronteras se están volviendo porosas. O sea, no es solamente los que salgan de Chile por el efecto José Antonio Caz y sus políticas migratorias. Que en el gobierno entienden que es así, ¿no? En el gobierno lo dicen, el problema no es Caz, es más bien la situación en Perú, que se tiene que defender con fronteras más complejas por la bajada de nuevos inmigrantes. Claro, porque si no estaría fluyendo la salida, digamos, la salida de ¿Por Chile. qué es importante lo de Venezuela, Estados Unidos? Porque en el caso de Colombia, Estados Unidos financia algo que ha sido muy importante para el control del crimen organizado, que se llama, si me permites un segundo, se llama, es un comité que se llama Plan Colombia. Y ese Plan Colombia ha sido financiado por los Estados Unidos para hacer frente al narcotráfico, pero en el cual todos los jefes policiales de la región tienen 2 integrantes allá. Ahí hay dinero que permite finalmente controlar, hacer labores de inteligencia. Si y Estados es coordinado Unidos, con todos los países que están, o sea, Chile también. Chile tiene 2 representantes allá. Chile tiene mucha relación con la policía norteamericana, por el Tren de Aragua. Entonces, si entre otras Estados cosas, el Unidos, visa waiver sirve para eso. Claro. Si el visa waiver no es solo un acuerdo para que salga más fácil viajar a Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos afecta a Venezuela y se genera una situación caótica con una nueva ola migratoria que baje, y que en caso de Colombia se le retiran los recursos porque hemos visto que la relación de Donald Trump con Gustavo Petro no es muy buena, más bien mala, pésima. Peor ahora por las revelaciones de que Petro tenía contactos con disidentes de la FARC que tienen a su vez una alianza con el gobierno de Venezuela. ¿Qué podría pasar? Que entonces no es solamente una ola migratoria, sino que se puedan abrir mercados ilegales muy complejos. El año pasado Colombia hizo la mayor cantidad de producción de cocaína de hace muchas décadas. Entonces, algo está pasando, digamos, falta de control en las fronteras porque se retiran recursos de Estados Unidos, así que todos los países estén en máxima alerta. De hecho, en la Argentina, lo traía el Mercurio, Argentina también instala ahora una patrulla fronteriza. Quiero decir que hay una situación en todas las fronteras de la región producto de estos 2 fenómenos, para ponerlo como el global, y son las discusiones más de fondo y de inteligencia que se están dando. Vamos entonces ahora a la situación norte. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, digamos? Claro. En el caso chileno, también es una situación compleja. En las autoridades, yo hablé con algunos, autoridades me dicen que lo mismo, ¿no? Que el flujo es normal, que no ha cambiado fundamentalmente, que Chile viene en una reducción sostenida. El ejército habló de que había bajado en un 47% la migración en el año pasado. Se espera que este año sea más, pero que finalmente en este flujo hay que entender bien cómo funcionan los acuerdos que ha tenido Chile con el Perú desde el 2013, que es un acuerdo de un control fronterizo integrado. Es decir, nuestras fronteras tienen 2 cabezales. Los que quieren egresar de Chile, salir de Chile, tienen que pasar por Santa Rosa, por el territorio peruano. Los que quieren entrar a Chile tienen que pasar por Chacayuta. Entonces, dicen, el problema no es Caz en el gobierno, sino que el problema es Perú. Es Perú el que tiene que recibir o no permitir por eso se nos están juntando, porque pasan Chacayuta y rebotan. ¿Cuál es el riesgo? Porque hay un interregno entre las 2 fronteras. Ese es el problema. Es un camino. Igual es un camino más con desierto por los 2 lados y agua. Igual que entre Chile y Argentina, entre los Libertadores. Claro. En cualquiera de los pasos. 600 metros. Sí, es una franja. Chico, claro. Y ahí, ¿qué puede pasar? Ahí se puede generar un tapón. Ahí se puede generar una situación humanitaria compleja. Y pasó en mayo del 2023. Eso ya pasó. El temor es que eso pueda volver a pasar. Por eso la reunión de mañana es una reunión tan importante de autoridades chilenas y peruanas que nos decía porque Pablo si no recién. se te juntan 100, se te juntan 1000 y tienes un problema humanitario importante. 1000 se te juntaron en el mayo de 2023. Oye, perdón, y la temperatura es calor
en la mañana, frío en la noche, Claro. frío desértico, hay niños de por medio, Toda o sea, razón. puede ser un desastre mayor. Muy complicado. Tenemos que ir al corte, pero seguimos con este tema y con todos los otros temas de la contingencia en esta mesa de análisis, en el inicio de esta edición de Mesa Central que hacemos por el 13 en simultáneo con T13 en vivo y Tele13 Radio y todas nuestras plataformas. La pausa y estamos de vuelta. En simultáneo con T13 en vivo, Tele13 Radio, con Kike Mujica y Claudia Álamo. Entremos a la arena presidencial. En dos domingos más contamos los votos. Ya. Hoy tenemos franja. Hoy día empieza la franja, empieza el periodo de campaña. Ya, pero hoy Se día se acabó empieza. sacaron la encuesta. Se acabaron bueno, Hoy día. hoy- Sí, porque hasta hoy día, anoche estaban porque hasta repartiendo. anoche estaban llegando. Sí, a mí me llegaron. Sí. Pero hoy día ya nosotros tres no podemos divulgarla. Solo decir que en la última era 60-40. Cuando Sí, se podía divulgar. todas las últimas eran 60-40. Sí. Ya, pero Pero- hoy día no ha llegado ninguna. Entonces, la base 100, porque esa base 100 Ah, sí. es Sí, porque no todas importante vienen igual. porque hoy día está la consulta digital del Partido de la Gente En la entre tarde. 3 y 6 de la tarde, donde Ese van a punto decidir es clave. donde van a decir que van a votar. Ya, ahora la militancia que se les exige para que puedan votar es muy cortita, ¿no? Haber Son militado en 40 y el tantos partido. mil. Son 40.000. ¿Cuánto tiempo de Sí, de militancia. No, no, o sea, no se dan lo van a un pasar a mínimo. todos los. No. Eso leí. A todos que los tienen militantes. un mínimo. Pero hasta Pamela Giles me dijo que tenían 40.000 militantes. ¿Está cumpleaños Pamela Giles hoy día? Ah, mira, feliz. Igual que Billy Idol. Pero Ahora, cumple menos. Y vamos, son 3 opciones, porque van a votar Jara, pueden votar Kass o pueden votar nulo. Nulo. Sacaron el blanco. Sí. A ver, varias cosas, ¿no? Espérate, habrá que ver cuando se ven los resultados si coincide con lo que dicen las encuestas, porque todas las encuestas tenían una proyección de para dónde van los votos de París. Así que Sí. habrá que Claro. ver El cómo, fin de cómo está semana esa cosa. venían por lo menos dos mostrando, ¿no es cierto?, el trapasigue de París Sí. y de Kaiser. Pero lo que tenemos entonces, por una parte, que la figura de Franco Parisi, ustedes lo han comentado mucho, a mí también me ha tocado hacerlo, fue como la niña bonita en este momento, qué va a pasar con esos votos, quiénes son esos votos, la radiografía de esos votos, en eso hemos dado... Sí, pero llevamos 2 semanas en eso. en eso, pero esta semana probablemente ese giro estuvo puesto, ¿no es cierto?, el foco sobre la figura del expresidente Eduardo Frei, lo que implica no es solamente la foto, lo que no dijo, aunque lo dijo. Lo que dijo sin decir. Lo que dijo sin decir, Sí, porque pues se lo uno, dijo, en el fondo lo evidentemente, dijo. Ya, ¿para qué andamos? Michelle, pero pareciera ser que como que ha ido variando el punto de atención. Porque fundamentalmente Franco Parisi ha dicho que ellos están llamando, y lo dijo Pamela Giles contigo insistentemente, que ellos están por ninguna de esas opciones, sino que por votar blanco Por o votar nulo. más bien nulo. Pero Nulo. claro. yo entrevisté a Javier Olivares, diputado electo. Diputado con díscolo. una muy buena votación. Sí, Diputado ya- díscolo del Partido de la Díscolo, Gente. todavía no parte su mandato. Y él me dijo, yo no voy a votar por Jara. Estábamos con la Consuelo Saavedra en Radio 13C, le dijimos, y nulo, yo no voy a votar por Jara. Repitió 3 veces. O sea, como que entendieron que ¿Entendieron voy a que- votar Kast. que votar por Kast? Y después le dijimos, bueno, ¿y la consulta entonces de qué se trata? Bueno, ahí uno votará, el partido votará, pero yo entro solo a la urna. A Y mí me da la no me impresión- no me pueden mandar a votar algo. Entonces, claro, uno dice, Olivares va a votar por Kast, claramente. Sí, otra cosa es que lo diga y qué es lo que, qué es Claro. lo que dice el partido y su militancia, porque es como lo que pasa con Eduardo Frei. Eduardo Frei podría haber votado por Kast tranquilo en la soledad de la Cámara Secreta, Claro. pero decidió sacarse la foto, Sí. digamos. Ahora, a mí me da la impresión de que lo que hizo Pamela Giles el lunes en Tele 13 Radio, de alguna manera enervó esta discusión, porque decir, le voy a hacer la vida imposible, le vamos a hacer la vida imposible a Kast, también como que... Sí, pero eso yo un la gesto escuché. un poco más... Yo la escuché el viernes en Agricultura, ¿Ya? donde ella concurre, y ella explicó lo que te había dicho. Dijo que ella había dicho que le iba a hacer la vida imposible a Kast en la medida que Kast gobernara por decreto. Eso. Si Ya. gobierna por decreto... Yo le vamos a estaba hacer ahí, Sí. Por eso te digo, la precisión, porque Ya. obviamente que la Chechurán está espantado por lo que había dicho ella, y ella precisó eso, que no la habrían Saludos, logrado, Chechurán. que no la habrían logrado entenderla, y que sí la habían entendido muy bien los republicanos, porque habían dicho, bueno, es normal. Ahora, Guillermo esa- Ramírez, que estaba ahí, el presidente de la UDI, dijo, bueno, ¿qué esperan si Giles va a ser opositor a todo, a Jara, acá? Entonces, No, sí, tampoco, claro, tampoco una gran sorpresa, pero otra cosa es declararlo. Contigo explicó por qué sería opositora, Sí. dio explicaciones intelectuales de por qué Sí, ella po. tiene una postura disidente respecto de los dos candidatos, a los que considera los dos candidatos del Habló de neoliberalismo. populismo y habló de oligarquía y neoliberalismo de las dos Exactamente. candidaturas, digamos. Ahora, eso A se Jara le ha sumó caído súper bien eso. a declaraciones la semana pasada de la nueva senadora de la Araucanía, Vanessa Kaiser, que también puso un punto altisonante cuando dice
hay una izquierda que no está dispuesta a aceptar que gobierne la derecha y habla derechamente de que cree que van a haber un golpe de Estado. Pero uno podría decir... Sí, ella dice que a Piñera también le hicieron un golpe de Estado, en ese sentido. No, sí, no es como que no los van a dejar gobernar. Pero lo que quiero decir es que uno, si esto fuera una cocina, que a ti te encanta, Quique, yo diría, reservemos, dejemos en reserva esto y quizás concentrémonos en lo que hemos visto que se va a desplegar desde esta semana hasta el 14 de diciembre. ¿Cuáles son las estrategias de José Antonio Kast? Porque si las encuestas que vimos hasta ayer son correctas, él va a ganar probablemente. Sí, el problema es saber por cuánto. Y el problema va a ser cómo va a gobernar, cómo sume a Chile Vamos, cómo va a sumar al resto de los partidos para poder hacer una coalición. Y en eso están trabajando. Y ahí la derecha da ciertas señales. La da Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, que habla de un gobierno casi de coalición. La da Rodrigo Galilea hoy, en una entrevista de Rocío Latorre, en La Tercera, donde dice, republicano no puede gobernar solo, del mismo autor de aquí en Mesa Central de que gobierne con sus cuadros. ¿Se acuerdan? Claro. Ya. Claro, la resignación. Bueno, pues tenemos que verlo. Dice, no me gusta comerme el sándwich antes del recreo. Así que después del 14 de diciembre lo veremos. Pero habla de un gobierno de colaboración, digamos. Sí, y contributivo, dice. Republicanos tiene claro que su periodo de instalación tiene que ser ultra rápido, que pase todo en un mes. O sea, que pase a lo Trump. Medidas. Que pasen cosas, digamos. O sea, que se note el cambio de mano. Agenda, drones, todo lo posible. Entonces, y Arturo Esquella, yo conversé esta semana con él, claro, y él supone, tiene cierta lógica, que va a haber medidas que ellos ya tienen listas para anunciar que no necesitan pasar por el Parlamento, bien, y las que necesitan pasar por el Parlamento va a ser muy difícil de decirles que no, porque son todas relacionadas con seguridad, migración. Entonces me dice, ni siquiera pensando en que PPD, PS y DC pueden decir, ¿sabes que aquí me conviene subirme a este buque porque si no aparezco defendiendo a los patos malos? Sino que del Partido de la Gente necesitamos 6 votos de los 14, porque tenemos mayoría, todos son mayoría simple o mayoría, ¿cómo se llama la otra mayoría absoluta? Séptimo. Claro, que son los que... Mayoría simple o mayoría absoluta. Claro, que son los presentes en la sala. O los en ejercicio. Entonces, que son los 78. Esa es la lógica que tienen, que van a poder pasar las cosas que ellos quieren que pasen en ese periodo rápido. Y por lo que se ha reporteado, llevan meses redactando reglamentos y decretos para poner el 12 de marzo en funciones. Digamos. Claro, han hecho un levantamiento legislativo, ¿no es cierto?, para poder ver con qué leyes se podrían aprobar, qué leyes hay que cambiar y cuáles se puede hacer a través de qué cosas se pueden hacer con decreto y reglamento, y cambios reglamentarios. Pero digamos, también con la permisología, no necesitan pasar por el Parlamento. Hay muchas cosas que se pueden resolver modo, como dicen ellos, Dorothy Pérez. Sí. Claro, exactamente, hacer la pega. A ver, yo creo que hay conciencia que el Partido Republicano no puede gobernar solo. Y esa es probablemente la confianza que tiene Rodrigo Galilea, que demuestra ahí. Lo había dicho Jacqueline Van Rysselberghe hace un par de meses o hace un mes en La Tercera. O sea, no puede gobernar solo. Primero porque por lo pronto cualquier presidente tiene que llegar a nombrar 2.400 cargos de confianza. 2.400. El Partido Republicano no tiene 2.400. Y segundo, porque también... No me consta, pero dicen que en una reunión con Chile Vamos, los de Chile Vamos que habían estado en el gobierno les dieron esa cifra que los republicanos no sabían. No sabían. Pero no me consta. Yo no lo reporté personalmente. Puede ser la reunión que tuvieron con los economistas. Puede ser esa. Que fue el lunes. Después de la elección. Jorge Quirós los recibió. Me dicen que ahí hubo como, oye, tienen que nombrar... Oye, por si acaso. Y de hecho hablaban como de 3.000 cargos. Sí. Son 2.400, dices tú. Tienen también estructurado en este momento un comité social para revisar cuáles son las políticas sociales que van... Porque aquí viene una restricción del gasto social, pero muy probablemente. Entonces, hay un equipo trabajando en eso. Hay un comité de lo que tú decías, que de los primeros 90 días de emergencia, que está liderado por Bernardo Fontaine, y que finalmente es como tú vayas a llegar al trote en esos primeros 3 meses. Pero Exante dice hoy día que Iván Poduje tiene hasta el 16 de diciembre, o sea, 2 días después de la elección, para presentar un plan de 90 días en vivienda, por ejemplo. Ya, están trabajando en eso. Y también salió en la segunda esta semana, un comité de finanzas públicas que lidera Jorge Quirós, está Bettina Horst y Felipe Larraín, el exministro, para ver finalmente cómo se hace ese ajuste fiscal. O sea, están trabajando en el diseño de un próximo gobierno. Klaus Schmidt-Hebel y José Ramón Valente están trabajando en propuestas de crecimiento y de reactivación y productividad. O sea, hay equipos trabajando. ¿Y sabéis qué Ahora, ¿qué está pasando al frente? Claro, pero a diferencia de la izquierda, que antes tenía una brigada de neuronas trabajando en think tank, ¿te acuerdas? Sí, claro. Todo el mundo de CIEPLAN,
La derecha está muy blindada en términos de estudio de pivote, horizontal, libertad de desarrollo. O sea, el análisis, las soluciones están. Si ahora lo que hay que hacer es aplicarla y que Republicanos se sienta que esas soluciones que están aportando los think tanks de las distintas derechas sientan que ahí está la solución y tengan la muñeca política para poder moverse. ¿Y lo de Frey? ¿Qué les pareció lo de Frey? El gesto, la foto de Frey, la foto implícita de... Igual yo, como dice Carlos Peña hoy día, él alaba. Carlos Peña no fue particularmente benevolente el miércoles con la foto de Frey con Kast, pero hoy dice, él y Bachelet están haciendo lo correcto y por Dios que se agradece que haya políticos que hacen lo que consideran correcto en vez de lo que les parecería conveniente, digamos. Ya, que finalmente actuar desde su convicción. Desde la convicción. Y basta mirar, haber entrevistado a Frey en los últimos 2 años y haber visto algunos de sus discursos y algunas de sus intervenciones durante esta campaña para entender que lo de Jara, la coalición de Jara, el oficialismo actual no le satisface, pero en absoluto, digamos. O sea, no puedes dar ninguna sorpresa en eso. Sí, Otra cosa es que lo haga público. Sí, porque yo hablé con gente de la DC que no estuvieron de acuerdo, gente que no está en el lado de izquierda de la DC, gente que... No en la directiva, que digamos. siente cercano a Frey. ¿Y para qué? ¿Para qué si Kast va a ganar igual? Entonces, la lógica no era necesario... ¿Para qué ese guiño? ¿Para qué ese guiño si Kast va a ganar? Entonces, si estuvieras peleado ya, ponte tú. Y hay gente de la DC cercana a Frey, entonces decían, no, fue buena idea. Pero ¿por qué no lo hizo, por ejemplo, en su momento con Evelyn Matei, que probablemente le quedaba un poquito más cerca? Pero a lo mejor si hubiera tenido posibilidades de ganar a Evelyn Matei, a lo mejor lo hubiera hecho. La versión en la tercera... Pero para alguien que no iba a ganar... Sí, la versión en la tercera es que se juntó con Evelyn Matei y le dijo que él iba a tomar posesiones solo en la segunda vuelta. O sea, como... Y se cumplió esto. Como dice Iván, quizás si ganaba Matei era la ungida en la foto. Si tenía posibilidades. Claro, además me dicen de republicanos que no fue un encuentro, fueron varios, y que Frey valoró mucho que no se filtró nada de esas conversaciones. Se encontraron en Frutillar la primera vez. Claro. Sí, habían venido teniendo encuentros, pero en seminarios y en cosas así. Ahora, o sea que se trabajó esta cuestión. Tuvo varios efectos. Tuvo un efecto para el propio José Antonio Kast, fue un golazo para él, sin ninguna duda, yo creo, sí. No sé si mueve estos votos de Parisi, no sé si esos votos desafectados, indiferentes, mueven la aguja para Eduardo Frey, probablemente no. Es bien de elite, es súper de elite. Sí, porque además, si hubiese sido un mundo suculento, a Matei le hubiera ido mucho mejor que claro, a Frey. exactamente. Sí, tal cual. Ahora, por fin se acabó la transición, digamos. Ahora, tuvo otro efecto carambola lo de Kast, que es lo que provocó en el mundo de la izquierda y la centroizquierda. Yo creo que eso también... la irritación. Dolor también. Carolina Toda la entrevisté esta semana y hablaba de dolor. Estaba como irritación, enojo, pero un dolor, como la sensación de que te llega un palo por la espalda de alguien con el que tú compartiste mucho. Fuiste ministra de él, trabajaste en sus campañas. Pero bastaba con ver los discursos y, o sea, lo que decía Frey, lo que dice Frey, de la ley Lafkenche, de la permisología, de los tratados de libre comercio. Nos sobraba la plata, este gobierno no ha hecho nada, dijo en enero. Sí, pues sí, o sea... Pero igual es José Antonio Kast. Sí, o sea, es el único pinochetista que va a llegar a la moneda después del 90. Piñera no era pinochetista. Es el primer presidente que votó por el sí. Por eso digo que el fin de la transición. Es un presidente de la Concertación votando por alguien que votó por el sí, digamos. Frey sostiene que a su padre lo mató la dictadura. A pesar del fallo judicial. Por el otro lado, Bachelet y Jara se juntan, toman desayuno, pan con palta, tú decías recién, yo no sabía ese detalle, rico, muy chileno. Y bien temprano, 6:30. 6:30, es que tenían el debate a las 8. Claro. Llegó justito, Jara, la Bea Put me contó que Janet Jara llegó justito a la radio cooperativa, donde era el debate. Sí, y no quiso que se diera a conocer ese desayuno para que no matara su performance en el debate. Y a preparar con artillería para darle con todo al candidato. Ahora, la última vez que estuvimos juntos acá a comienzos de noviembre, habíamos reportado, yo les dije, el cambio de estrategia para la segunda vuelta de Jara no había salido todavía de Darío Quiroga, pero era que ella iba a profundizar las diferencias, ir al choque, y tenían como el diseño de en qué puntos iban a tomar esa diferencia. Eso como que venía cuajándose antes. Lo que pasa es que con la entrada de Francisco Vidal y sectores del socialismo democrático dijeron, mira... Como que a veces se estaba... Sí, bueno, como... A ver, esta semana Francisco Vidal estuvo en T3 en vivo, en Hablemos a las 12,
Y era un discurso totalmente distinto. Fue el mismo día del debate, creo que. Sí. Creo que fue el jueves. Sí, y la entrevista era como... eran paralelos, él estaba Casi. hablando, yo estuve en la radio con él, después Claro, estuvo en Trans estuvo en la y radio después y dijo, estuvo acá al aquí mediodía. la campaña tiene que ser, es bajarle a la gente las medidas, el ingreso vital, Lo 20% importante, menos la luz. La gente tiene Claro. que llegar a fin de mes sin endeudarse. Eso claro. pero nada que, o sea, aquí no hay que enfrentarse con Kast, decía Vidal. Entonces, yo no sé si a lo mejor es un vocero como exótico o realmente hay discusión en el comando respecto O de la una tercera estrategia. alternativa, o es una estrategia. De uno bueno y uno malo. Bueno y uno malo. Puede ser también. Sí. Pero igual O sea, se ve raro, digamos. Sí, sí. O sea, suena raro. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo socialismo democrático, democracia cristiana, Partido Comunista? Toda esa izquierda oficialista está muy complicada de que la diferencia, en caso de ganar Kast, sea una diferencia demasiado fuerte, demasiado... ¿cómo se dice cuando te cae un hielo sobre la cabeza? Te cae un Como una camión. avalancha, claro. Te cayó un Es una camión. avalancha. Se cae un republicana. camión encima. Un piano. Claro, y la idea también, ¿no es cierto?, Un está mazazo. como de fondo, ese mazazo. ¿Y cuánto sería eso? Porque también hay, ojo, Sí. 60-40. 60 no, pero dicen 60-40, ya, pero con 55-45 no estaríamos tan mal. Sí, a mí yo he escuchado el 55-45. Claro. Con 10 puntos. Sí, 10 en el puntos. fondo La lo- que lo mayor, que le ganó Boric a Kast. la mayor diferencia que ha habido es Bachelet, que sacó 62,1. Y le ganó a Matei. Le ganó a Matei, Matei sacó, esto que fue el 2013, Matei sacó 37,8. Ya. Eso es paliza. Son 25 puntos de Eso diferencia. es No, eso es paliza. Claro. Ya, eso no es creo que paliza. sea tanto, pero Las pega en el encuestas palo, anteriores a las de ahora indicaban que es 60-40, en base 100. Sí. Esa es una preocupación que da vuelta y todo el mundo dice, bueno, si pasa un milagro, pasa algo fenomenal, algo increíble, faltan 2 semanas, podría ser, no sé, en menos de 2 semanas ya, pero la situación pareciera estar un poco echada, ¿no? Pero como decía de El Economist sobre Michelle Bachelet, ni aunque la pillen asesinando a un panda, o sea, tendría que pasar algo así, es muy raro. No, muy raro. Muy raro. Sí. Porque además los atributos que marcan las encuestas anteriores dan cuenta que Kast arrasa en las principales, cuando le dicen qué candidato lo haría mejor en delincuencia, Kast Sí. 60 y algo. En control de migración, Kast 60 y algo. En economía, Kast 60 y algo. Lo único que Kast gana por menos es cuando le preguntan políticas Sí. de salud. Ahora, la izquierda va a tener que hacer un proceso de reflexión, puede hacerlo o no hacerlo, pero hay datos que los ha planteado el propio Francisco Vidal, también me tocó entrevistarlo y él decía que el gran tema es volver a los sectores populares, porque los sectores populares la izquierda pareciera no estar presente, no Anduvo hay... poco. Y Rinde una parte se los poco. quitó París y la otra parte se los quitó Kast. Parisi Exactamente. le Oye, quitó una parte importante. Muy importante. Ahora, alguien me decía del oficialismo, que me decía, veo un parlamentario que se va ahora, me decía, veo a los Frente Amplio y al PC con unas ganas de ser oposición, pero Es muy fácil, es 4 muchísimo, años devolver todas las manos que tienen, pero claro, pero con una... Si tienen la moneda y logran tener el Congreso moviendo apoyo, yo sé que parece que 2 están, ya hay movimiento intestino, ¿ah? Republicanos que andan buscando por acá, Chile Vamos que andan buscando por allá, Partido la Gente que por aquí, por allá, o sea, esto se puede reconfigurar Está más o menos rápido, está unos movido. 7 u 8 nombres más o menos. Está movido y queda todavía hasta marzo. Queda Está todavía hasta movido. marzo. Oye, 2 cosas. Uno, para que cambiemos Sí, de sí. tema. Uno, es que ella dijo en el podcast de la Mónica Rincón con la Paula Catena, dijo la tercera. que Chile Vamos entraría en igualdad de condiciones que republicanos a un gobierno de Kast. Esto es la antípoda de los círculos concéntricos Sí. del inicio del gobierno de El Boric. Señor de los Anillos. Exacto, los anillos, Claro. que ya, ok, esa es la no, antípoda. que fue Sería mala igualdad de idea. condiciones. Y 2, me escriben de republicanos, algo ofendidos quizás, Ay, dice que los cargos los conocen, que los tienen identificados y que tienen la descripción de cada cargo. ¿Y cuántos cargos tienen? de los 2.400 No funcionarios. tiene el ¿dices número, tú? no sé si son Porque aquí hay una 2.400, parlamentaria que me dice que son 4.000. 4.000. Pero Hay un sí. equipo de instalación trabajando hace varias semanas, pero hay que ganar primero la elección. 4.000 cargos Pero de están- confianza en el Estado. Que pero cuando están preparando el terreno. Claro, cuando asumió Monsalve le dijo a esta diputada, Ya. son 4.000 cargos de confianza. 4.000. Ya, Yo siempre pero- había escuchado 3.000. en el- Sí, yo también había escuchado Sí. por ahí. Yo tenía Pero la cifra de 2.400. 2.400. Ahora, es una enorme igual cantidad de son cuadros. muchos, y el Partido Republicano puede ser grande, pero no sé si tiene 2.400 personas además en cargos de Van a confianza. apretar sí los ministerios, ¿ah? Yo creo que van a haber pero- fusiones de ministerios. Sí. Pero- Están hablando de un ministerio de infraestructura
Yo creo que eso pasa por ley, no es tan fácil. No. Puedes nombrar un biministro, un triministro, se ha hablado de un triministro de Economía, por ejemplo. Pero, ¿qué ha pasado en otro gobierno? Sí, de hecho. En este, claro, pero fusionar ministerios con sacar gente, eso no es tan fácil como llegar y hacerlo en los primeros 90 días. Ya, muñeca matrioshka bielorrusa. Yo creo que la Otra verdad capa más salió esta semana. es que ya se convirtió como en un sombrero de conejo, o sea, realmente, porque ya más que muñecas que van saliendo, pues siguen saliendo conejos de un sombrero, la verdad. Sí. La situación se ha ido... Tiene más conejos que Gianpolo Olaverri. A ver, es que el mago de anoche en la Teletón. La situación tiene muchos frentes. Uno es el de la ex suprema Ángela Vivanco, ese es uno, que la semana pasada fue notificada formalmente ya de que la querella de capítulos que fue ingresada por la Fiscalía Regional del Lago entraba ahora, digamos, a la Corte de Apelaciones de Santiago. Eso va a ser el miércoles. El miércoles audiencia, porque son hay dos querellas de capítulo, la de Ángela Vivanco y la de Manuel Guerra, el ex fiscal regional Oriente. Exactamente. Claro. Y ahí el Ministerio Público va a formalizarla o quiere pedir medidas cautelares por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos. ¿Sabemos lo que significa cautelar? Sabemos lo que significa cautelares. Significa... O sea, es perfectamente posible que la Fiscalía pida la prisión preventiva. Exactamente. ¿Y esa foto? Y esa foto es una foto es la foto muy compleja. De una jueza de la Corte Suprema saliendo esposada del tribunal. Sí. Eso significa. Oye, y recomiendo un reportaje hoy día de Mateo Navas en el DF+, sobre el señor Llaver, el padrino, buen título. El segundo Llaver más famoso de Chile. Espérame, para terminar con Ángela Vivanco, porque ahí se nos abre. Junto con eso, Ángela Vivanco, en la semana supimos que el Consejo de Defensa del Estado hizo una ampliación de la querella penal para abrir paso a una formalización. Es decir, que amplió la querella de capítulo. Amplió, o sea, es que entra el Consejo de Defensa del Estado. Ese giro no deja de ser para la situación de la... Porque el Consejo de Defensa del Estado se tiene que convencer de que hay piso para eso y se mete en el tema de los $15.600 que según la Fiscalía uno de los abogados formalizados le habría entregado personalmente a la jueza Vivanco en su oficina. Es la primera vez que el Consejo de Defensa dice que nunca ha ido a su oficina. Claro, la primera vez que entra e incorpora a la exministra Ángela Vivanco. Esa es una parte. Y ahí después aparece el señor Llaver. Conservador de bienes raíces de Mañana Puente está de cumpleaños. Mañana está es joven. 54 años. Y es notario desde muy joven. Viene de una familia de notarios. Hay un perfil en ex ante. Tiene un hermano notario, es hijo de notario. A los 27 años era notario suplente en Valparaíso y a los 28 notario titular en Coquimbo. Y dijo que ganaba en una semana normal entre 25 y 30 millones semana normal, y cuando le iba bastante bien 50 millones en la semana. Parecía camarógrafo. Mira, yo te diría que el mejor reportaje sobre Sergio Llaver lo sacó Reportea.cl, lo sacó Nicolás Sepúlveda. ¿Sobre Sergio Llaver? Sí. Primero porque fue el que señaló esta semana que no solamente le habría entregado dinero, se abrió una investigación esta semana también en contra de Matías Walker, senador demócrata, y del diputado Cristian Araya, del Partido Republicano. Claro, la Fiscalía le dice a la Fiscal Regional de Los Ríos, agrupe o meta también en la investigación a estos pagos para ver si hay algún delito. Pero lo que aparece ahora es que el título es La generosa billetera de Llaver. Le pagó mensualmente 1 millón al ministro de Zafora, Antonio Ulloa, entre el 2019 y el 2025. Un suple. Era como una mesada. Un medio pollo. En total estamos hablando de 74 millones en ese tiempo. 74 millones. En total, digamos, en todo ese rango de tiempo de pagos mensuales. Y podemos empezar a ver también, ¿no es cierto?, otros exparlamentarios. Sergio Gaona, dice el DF+, también le prestó plata para enfrentar gastos imprevistos de salud y de cuando me instalé en Santiago, dado que todos los gastos que ello implica, cuando se instaló como diputado acá. Todas estas amistades las tenía en Coquimbo. La amistad más rara es la que tiene con Araya, porque la historia es que Llaver con 2 amigos subieron el Manquehuito y cayó 50 metros. Si la escuchara Paula Comandari, decir que había sido una fotografía horrorosa. Yo vi una foto que le mandaron a Paula. Sí, no, es una caída grave. Caída grande. O sea, a menos que esté trucada, pero ya es demasiado. Entonces la pregunta es qué hacía el diputado Araya para ir a salvar al señor. El diputado Araya es bombero. Es bombero. Entonces lo llamaron. Y ahí se conocieron. Y ahí se conocieron.
Claro, pero con Walker ha reconocido que tiene una amistad de larga data. Araya niega totalmente El pago. El pago. Y tiene una amistad de larga data, pues son de Coquimbo. Si era notario en Coquimbo. Claro. Y Matías Bueno, Walker también es está la parlamentario información por ahí. de que no solamente son de Coquimbo, sino que también les arrendaba a los parlamentarios sus departamentos, tanto a senador Walker como a Araya, a Gaona, departamentos en la ¿Tanto costanera departamento de arrendado? Coquimbo. Tiene 5. Tiene 15 propiedades. 15. Tiene 2 departamentos en Y se lo arrendaba a los parlamentarios. Sí. Sí. Bueno, pero esto que Se son le vendió detalles. su Porsche Cayenne a Ángela Viván con cuotas. ¿Verdad? Y después... Porsche Cayenne es un auto caro, ¿eh? O sea, carísimo. Es lo que es como se llama de alta gama. De alta gama. Me carga esa palabra, pero bueno. Es horrible, pero es para que se entienda. Tiene un Entonces, Maserati. acá la ¿Tiene un pregunta que Maserati? se da vuelta ¿Ese alta gama también? en el mundo judicial y No, de las malo. autoridades es si lo que va a pasar con la situación de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, puede cerrar tramas que empiezan a adivinarse como tramas muy complejas y que incluye abogados, notarios, conservadores de bienes raíces, Políticos. políticos. Parientes de políticos. O lo de Ángela Y Vivanco va a terminar otros jueces cerrando y viene muy probablemente una situación compleja para Diego Simpertique. Exactamente. O Simpertique. Vi esta semana un escrito que tiene tilde. O sea, me dijeron que se decía Claro. Simpertique. Entonces la pregunta que da vuelta es, o con Ángela Vivanco se condensa y se cierra un capítulo, O o caen aquí se todos. abre el abismo. Y no deja... ¿Cuánto Jodido, sabe ¿eh? Vivanco? ¿Cuánto sabe Ulloa? ¿Cuánto sabe Yaver que no nos hemos Lo que enterado? sí sabemos es que, por ejemplo, el exdiputado Gabriel Silver decidió cooperar con la Fiscalía. Él Y Yaver trabajaba, Pero- trabajaba con los abogados. Ya está declarando. Claro. Gabriel Silver, en cambio, Sí. es considerado por la Fiscalía como cooperador eficaz. Claro. Exactamente. Eso se supo en la audiencia del lunes cuando se apelaron las cautelares de los 3 formalizados del caso. Y hay una cosa más. La Corte Suprema va a tener que tomar una decisión. Tiene una votación clave el 15 de diciembre, al día siguiente de la elección, para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema. Por antigüedad le corresponde a Gloria Ana Chévez. Diego Simpertique es contrario a Gloria Ana Chévez y está cuestionado. Tiene un cuaderno, tiene un sumario abierto. La pregunta Por es, los ¿la viajes Corte que hizo Suprema, con los abogados que están... exacto, la Corte Suprema va a dejar que esa votación esté manchada por esta situación o va a tomar una resolución antes y lo va a suspender? Lo que Tiene 2 es claro semanas es para que el decidir. Ministerio Público pareciera estar decidido a llegar hasta el final. En el caso de la ministra Ángela Vivanco, probablemente entreguen más antecedentes. O sea, el miércoles en la audiencia, Probablemente va van a a ser entregar jodida más para ella. antecedentes y no sabemos qué va a pasar también, cómo se está mirando al resto de los supremos, que en el caso de la empresa bielorrusa votaron junto con Ángela Vivanco. Se está mirando, Que se están mirando probablemente- votaciones, se están investigando hacia atrás. Y probablemente todos ellos, lo decía Julián López, el abogado querellante Sí. por Codelco en el caso, todos ellos van a pasar a declarar Exactamente. al Ministerio Público. O sea, va a tener un montón de jueces declarando. Eso es Suprema, tenemos Corte de Apelaciones, la situación de Antonio Ulloa, que fue finalmente, ¿no es cierto?, alejado de sus funciones con esta información de que recibía 1 millón mensual de parte Oye, y de... harto pariente de poderosos trabajando en notaría y conservaduría de Esa es bienes la raíces. trama. Harta. Entonces, esa es la otra derivada. Mm. ¿Qué va a pasar si se va a y solo una nueva recordar que el reforma al origen de sistema? todo esto viene de un teléfono, el teléfono de Luis Hermosilla. Tal cual. De ahí partió. Literal. Claudia Álamo, Quique Mujica, Mesa de Análisis hoy en Mesa Central. Gracias por compartir esta parte del domingo. Que estén Chao, muy que estén bien, muy bien, tengan un Muy bonito bien. día. Chao. Nosotros en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, con T13 en vivo, también con nuestros auspiciadores en esta edición, con nuestros socios de Anholster y Acerta, que se han asociado para analizar la actualidad política, los resultados, ponerle números a todo esto, y con el gerente general de Anholster, Antonio Díaz Araujo, en esta edición de Mesa Central. Antonio, muchas gracias por la gentileza de No, estar gracias acá. por la invitación, gracias a Acerta por ser un tremendo partner en este proyecto de incidencia ¿Funcionó la política. asociación de este año? con Funciona ella? y funciona bien, 2 visiones, una muy enfocada en datos y otra del punto de vista estratégico que es maravillosa. Y la página funcionó el después, ¿eh? De No sí, porque Chile estés funcionó acá, bien, pero- no sé si jugaste el juego, Sí, pero el sí, juego... No jugué el juego, pero la usamos mucho con los resultados, muy rápido. Fue muy bonito, bien. el CERVEL funcionando impecable, la democracia en Chile mostrándose cada vez más consolidada. yo Es bien diría. robusto, ¿eh? Y bien robusto. Bien robusto, sí. A propósito de eso, veamos los datos, porque se metieron a hacer un análisis de la Cámara de Diputados, de la nueva Cámara de Diputados.
Claro, y lo hicimos longitudinalmente, tomamos las últimas 2 cámaras y empezamos a comparar las cifras desde la perspectiva de género, edades, y hay un tema de conversos o no conversos ahí que... Ya, a ver, vamos a explicarlo, pero veamos las láminas y vamos explicando de qué se trata todo esto. Decide Chile por Anholzer y Acerda, género y edad en la Cámara de Diputados. Estuvimos comparando la participación de mujeres y la edad promedio de los diputados. La edad cambia poco comparado con el 2021. Sin embargo, esto sigue siendo un desafío de las mujeres, la representación de las mujeres dentro del Parlamento. Estamos cerca del tercio de las mujeres representando en el Parlamento. Claro, 8 mujeres en el... el azul es ahora, ¿no? El azul... No, esto es la suma de ambos. Ah, perdón, la suma Claro, y también pasas de 30 diputados menores a 35 que teníamos antes. Esta es la edad acá abajo. La edad, claro. Claro, La porque edad... hay una diputada del Frente Amplio de 26 años. Claro. Pero claro, son poquitos. Son poquitos, Menores eran de 35 30, años, pasan a ser 18 son ahora. 18, claro, menos. De 35 a 50, la mayoría. La mayoría de 35 a 50, promedio de edad, algo así como 49 años. Y muchos más hombres que mujeres. Muchos más hombres que mujeres. Sigue siendo un desafío de la política, la participación femenina desde el punto de vista de las elecciones como tal. Esa es la conclusión principal, digamos, ¿no? Diría que sí, pero por representación son el 50%, más del 50% de la población. De la población, claro. Y acá probablemente haya una cosa, ¿no? Porque menores de 35 años son Esa muy parte pocos. la encuentro interesante yo, Sí. del punto de vista de... es una renovación bastante brusca de los menores de 30 años dentro del Congreso. Ya. Ahora, tenemos que decir que varios de estos diputados han sido reelectos varias veces y ahora pasaron al Senado o como candidatos al Senado en función de la cantidad de veces que habían sido reelectos antes. También ocurrió aquello. A ver, veamos. Otra de las láminas de este estudio, esta radiografía de la Cámara de Diputados. A ver, ¿qué es esto? Incumbentes. El incumbente es el candidato a diputado que ya era diputado. ¿Ya? Y que quiere volver a repostular. Una de las cosas interesantes de esta vez que lo hicimos es que usualmente algo así como el 75-76% lograba la reelección. Ya. En este ¿Y caso ahora? solo el 60% logró la reelección. O sea, le fue más mal comparativamente. Dado el hecho de que soy diputado, si vuelvo a postular, me fue más mal que en el pasado. Sin embargo, casi el 45% de la Cámara sigue siendo de incumbentes. De incumbentes, pero va a haber en marzo, el 11 de marzo, 85 diputados nuevos. 85 jurando. nuevos. Ese es un dato. ¿Ha habido una renovación tan grande? ¿Te acuerdas? ¿Para atrás? No tan grande como esta es grande. Una de las cosas interesantes que tiene este punto en particular, yo diría que es que la edad promedio sube, o sea, un poquito. Hay pocos reelectos propiamente tal comparado con los que podrían haber sido. Y vamos a tener 14 diputados del Partido de la Gente que hoy día son la joya de la corona, ¿no? Claro, porque dan la mayoría. Son la bisagra. Un reelecto que es Pamela Giles, 13 nuevos en el caso del Partido de la Gente, 29 nuevos en Unidad por Chile, 16 nuevos en Chile Grande y Unido y 27 nuevos en Cambio por Chile. Sí. Sí, impresionante. Ahora, la baja de 16 puntos del incumbente a 60, es decir, yo usualmente reelegía el 76% de los que seguían en el cargo y se presentaban nuevamente. Yo la encontré bastante fuerte, la encontramos bastante fuerte. En Esa este baja. caso. Esa baja es bastante La baja de efectividad electoral. Este solitario, que es otros, es Carlos Bianchi, ¿no? El independiente. Así es. Que es el único independiente fuera de pacto en la Cámara de Diputados. Ya, y la tercera lámina de esta radiografía a la Cámara de Diputados. O sea, ¿qué son los conversos? Aquí hablamos ya un poco de cuál ha sido la trayectoria partidista de los diputados. Ya. Y diputadas. Si uno toma, los conversos son los que han cambiado de partido alguna vez. Y aquí Que tenemos... han cambiado de partido. De partido, claro. Ya. O sea, si uno toma el Partido Republicano o Demócrata, son ex diputados o senadores de, muchos que venían de la UDI DC o de RN, o de la claro, UDI o de RN que se fueron claro. a republicanos. Por lo tanto, el concepto de converso, en este caso, hay partidos que son 100% conversos. Claro. Y hay también. partidos que tienen muy pocos conversos. Ahora, en el 2017, los conversos, los que se habían cambiado de partido antes del 2017, eran 44 de los diputados. O sea, un 28,4%. Así es. Y hoy día vamos en 81. O sea, que han aumentado los conversos. Han aumentado los o ha conversos. aumentado su efectividad electoral. Yo creo que la política se ha puesto más entretenida. Del punto de vista global. O sea, salvo para los jefes de bancada. Salvo para los jefes de bancada y los que quieren usar su poderío del número dentro de las negociaciones globales, ¿no? Ya, pero es porque en 2 periodos parlamentarios prácticamente se duplica.
pero también he atomizado la cantidad de partidos. conversos. Claro. O sea, he tenido el Partido Social Cristiano, Claro, en el 2017 Verde. tenía ahí que 10 partidos y ahora tenéis con representación parlamentaria Claro, 15. 15. O sea, lo que va a ocurrir ahora también va a ser los que siguen sobreviviendo este periodo de aquí a marzo, ¿no? Que es que uno se pregunta después de 6 meses si siguen existiendo la misma cantidad de partidos, la misma cantidad de diputados. También es cierto. Y si de aquí a marzo a lo mejor hay alguno que cambia. Igual sería raro, pero bueno. Todo puede pasar. Todo digamos. puede pasar. Ya, pero un 52,3% converso es... O sea, que más de la mitad hayan cambiado de partido es entretenido, como dices tú, pero es un síntoma de dificultad de gobernar, digamos. Pero yo creo que es la consecuencia de lo que estamos viviendo como país hoy día, ¿no? Es difícil llegar a estos grandes acuerdos que uno tenía en los 90 a principios de los 2000, que hoy día no está siendo el ámbito general de lo que hemos visto en la política. Hay mucha más atomización, ¿no? Atomización y también indisciplina. Pablo Longueira esta semana estuvo en Tele 13 Radio y decía, cuando uno negociaba en los 90 o incluso a principios de este siglo, si un jefe de bancada tenía 20 diputados, sabía que si hablaba con el jefe de bancada tenía ahí los 20 votos. Y ahora hay que hablar diputado por diputado, prácticamente. Pero un fenómeno que también lo hemos visto en otros países del mundo. Estados Unidos tuvo 7 elecciones del presidente del Congreso, no sé si te acuerdas, porque 3 diputados de la bancada de republicana no daban el voto. No daban el voto. Por lo tanto, tampoco creo que es algo tan raro. En Ya, Francia hemos tenido una sucesión de primeros ministros que van a votaciones y también no aunan esta votación. Claro, no logran conseguir mayoría. No logran conseguir la mayoría y sobre todo no logran que sus bases actúen de la forma como ellos esperan. O sea, es la política del siglo XXI, dices tú, no es una cosa que tenga que ver con nosotros solamente. Yo siento que esto es tan líquido y tan fluido que es como súper difícil tomar conclusiones a largo plazo, pero lo que los datos muestran es que los diputados se cambian de partido. Porcentaje de conversos, la última de las láminas con Antonio Díaz Arauco, gerente general de Anholzer, en esta alianza de Anholzer y Acerta que han compartido con nosotros durante toda esta campaña. ¿Tenemos alguna entrega más aquí, de aquí al 14, no? Yo espero que sí. Ya, pues. Vamos a trabajar en eso. Compromiso. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Antonio Díaz Arauco esta mañana aquí en Mesa Central, también con nuestros auspiciadores. Con el senador electo por la Araucanía como independiente en la lista del Partido Republicano, Rodolfo Carter, esta mañana. Senador, ¿lo puedo decir senador ya o no? En estricto rigor no todavía no, pero yo le puedo decir... Felicitaciones. Muchas gracias. Señor Valenzuela, don Iván. Don Rodolfo, oiga, a ver, partamos por una cosa contingente. La frontera norte, se presenta un problema, no sabemos si es una crisis muy grande, si se alivió efectivamente, como decía nuestro enviado especial allá en el norte, Pablo Abarza, o se puede convertir en un problema mayor. Da la impresión de que no es tan fácil sacar a los inmigrantes irregulares entonces, ¿o no? Lo que es más fácil es no hacer nada. Y es lo que ha hecho este gobierno durante 4 años. El presidente Boric y su pandilla han sido comentaristas de la realidad. ¿Cómo pandilla en el sentido delictual, dices tú? No, porque es un término inglés que se utiliza usualmente. Margaret Thatcher se refería a su predecesor de esa forma. ¿Ya? Por sus prácticas gruperas, de preocuparse de sus problemas y no los problemas nacionales. El Frente Amplio y el Partido Comunista que controlan el gobierno del presidente Boric piensan en sus intereses, el presidente Boric está pensando en su reelección en 4 años más y tiene abandonado un tema que es sensible para la gente, la delincuencia y la migración. Ya, pero es una evidencia de que es un problema día, difícil de solucionar, digamos. Por supuesto que es difícil, pero para eso fue contratado como presidente. No, de Al acuerdo. presidente de la República se elige no para ser comentarista de la realidad, sino para transformarla. Y si hay algo que es evidente, es que tenemos un problema con cientos de miles de inmigrantes ilegales que se pueden convertir en un problema humanitario. Aquí nadie quiere un problema en la frontera, no queremos gente muerta ni herida por ningún motivo, pero es evidente que el problema humanitario mayor ocurre hoy día en los CEFAM, en la calle, con la vida de los chilenos, que también son víctimas del problema de la migración. El candidato presidencial que usted apoya dice, mire, los vamos a sacar todos, tiene una cuenta regresiva para todos los inmigrantes irregulares, y lo que da la impresión es que no es tan fácil. ¿Qué es lo que haría un gobierno de José Antonio Kast distinto a lo que hace el gobierno actual? Primero, hacerse cargo. ¿Ya? ¿Qué Cuando significa hacerse cargo? Cuando tienes un presidente en Magallanes, cuando los problemas están en Arica, hágase cargo, señor. O sea, Boric tendría que haber ido. Si no él, al menos su equipo, y no solamente... ¿Fue el subsecretario del Interior? Sí, pero bueno, aquí ya hemos visto que el subsecretario es un muy buen comentarista de la realidad, pero no hay soluciones. Por ejemplo, ¿hay salvoconducto del gobierno chileno para que las personas puedan salir vía Perú hacia el destino que ellos estimen pertinente? ¿Sabe este gobierno que, por ejemplo, si Venezuela se encuentra con un nacional de su país con un salvoconducto, tiene que recibirlo? ¿Se han hecho las gestiones con el gobierno de Perú de verdad? Porque efectivamente hoy día, producto de la inminencia del triunfo,
según las encuestas y la opinión pública, José Antonio Kast, la inmigración ya recibió una señal. Ya no va a ser fácil entrar a Chile. Y eso provoca una cierta tensión ahí, pero lo más muchos, importante parece ser la actitud peruana, que está cerrando su frontera por todos lados, en el norte también, ojo. Bueno, es lo y que... en Tumbes no tiene nada que ver José Antonio Kast. Bueno, Perú está haciendo lo que debió haber hecho Chile hace muchos años. El gobierno peruano está respondiendo, el principal interés es defender a sus ciudadanos. Lo que dice el presidente interino de Perú es correcto. Durante demasiados años el gobierno peruano, también el gobierno chileno, miró al techo y el problema de la seguridad la pagan los peruanos. Lo mismo pasa en Chile. Ya, por lo tanto, ¿qué tendría que hacer un gobierno republicano, un gobierno de José Antonio Kast, un gobierno de la derecha, para solucionar el problema que hay en esta frontera en el norte con Perú? Respecto de los migrantes en particular, lo hemos explicado varias veces y yo voy a explicarlo ahora nuevamente. Lo más humano para cualquier persona es decirle la verdad y no seguir jugando con las expectativas de los migrantes que huyen de una dictadura como la venezolana. Para entrar a Chile se entra con papeles, no se entra por la mala. Y los que están hoy día en situación irregular tienen la oportunidad de tomar sus cosas, partir y tratar de ingresar por la vía regular. Volver a entrar, como le dijo Kast a la gente. Evidente, eso no tiene nada de ultra ni de totalidad, es decir la verdad. Ya. Eso es lo primero. Pero fijar reglas claras. ahora no pueden salir. Y en concreto, respecto de Perú, establece una relación mucho más cercana con el gobierno peruano, de modo tal que para ellos también en Perú no sea un problema. Es lógico y obvio, natural, que el gobierno peruano diga, bueno, ¿y si se quedan acá? ¿A usted le parece agresivo que Perú? Tenemos que establecer una relación mucho más cercana con Perú, ojalá con Bolivia. Entendemos que el nuevo presidente boliviano es otra cosa respecto a lo que teníamos al pasado, de modo tal que Bolivia no siga haciéndose leso, permitiendo que entren con por su frontera. De otros países en su frontera. ¿A usted le parece agresivo que Perú decrete estado de emergencia en la frontera con Chile? Me parece, bueno, más todavía hoy día que estoy electo como senador de la República, uno tiene que ser muy respetuoso de las decisiones que toman los otros países. Si el gobierno peruano ha tomado esa decisión dentro de su estructura jurídica, constitucional, tenemos que respetar esa decisión. Creo yo que además el presidente de Perú está haciendo lo que un presidente chileno también debió haber hecho hace mucho tiempo, privilegiar a sus ciudadanos. Ahora, había que contar con eso, ¿no? O sea, digo, no puede ser una sorpresa para ustedes. ¿A qué se refiere? Que Perú iba a tomar resguardo respecto de un flujo migratorio desde Chile, ¿no? Desde luego, era previsible, pero pongamos las cosas en su orden. ¿Quién es el presidente de la República en este minuto? ¿Es José Antonio Kast? No. Es el candidato con más probabilidades, pero no es el presidente de la República. Quien tiene el deber constitucional y moral de defender a su país, sin duda, es el presidente Boric. Sin duda. Y hasta el minuto no se han tomado las medidas correctas. No, sin duda. Así que el contraste que le trato de hacer ver es el contraste con la promesa de campaña. Porque la promesa de campaña es, los vamos a poner en un avión, como dijo en el debate en Canal 13 José Antonio Kast, hasta van a pagar su pasaje. Bueno, resulta que no es tan fácil sacarlos. Po. Mire. O sea, digo, puede haber una frustración, digamos, respecto de la promesa de campaña, ¿no? Lo primero es decir, vamos a sorprender, José Antonio Kast lo ha dicho permanentemente, vamos a sorprender desde el día 1, pero no nos vamos a quedar solamente en la promesa, vamos a hacer cosas para que esto pase. Porque, no lo digo por usted, Iván, lo digo en general por los comentaristas de la realidad que te dicen, bueno, no hay solución. No se pueden subir en aviones, no se pueden subir en buques, no se pueden subir en... Bueno, ¿cuál es la solución? Dejarlos tal cual. Y mientras tanto, la gente en los CEFAM, mira, esto dan 30 segundos, 15 segundos. Ya. Nos enfrentamos a un problema social gravísimo. Porque la gente más humilde de Chile dice, bueno, ¿por qué a mí, que soy chileno, que pago impuestos, que hago la fila, llega un inmigrante y se salta mi fila? Se está incoando un conflicto social muy potente en la base social chilena, que tiene rasgos xenofóbicos, contra migrantes irregulares. Este es el momento de resolverlo con la verdad, diciéndole la verdad a los migrantes, tomando medidas efectivas, no efectistas, efectivas para poder trasladarlos hacia Venezuela, con colaboración con el gobierno peruano, ojalá con colaboración con el problema boliviano. Pero a propósito de esta pregunta humanitaria, lo más humanitario es decir siempre la verdad y no jugar con las expectativas de la gente. Lo más humanitario es proteger a los chilenos y también a los migrantes venezolanos diciéndoles la verdad. Ahora, no es humanitario que se repita una crisis como la del 2023 y tenga, qué sé yo, 1.000 personas en la frontera en una especie de campamento hechizo. Desde luego, denos tiempo para ganar la elección, faltan 2 semanas, y de ahí instalar un gobierno que, a diferencia del actual, no comente la realidad, sino que se haga cargo de ella. A propósito de ganar la elección, si ganan la elección, un gobierno de alianza, usted que ha estado... Ahora está independiente, pero elegido por el Partido Republicano, pero ha estado en otros partidos de la derecha, ha estado en el sector, como lo llaman. ¿Un gobierno de alianza como sugirió Arturo Esquella esta semana? La verdad es que el desafío de reconstruir Chile, poner de pie a nuestro país, sanar los 4 años nefastos de Boric y su gente, para no decirle pandilla, y su gente, va a requerir del talento y el buen corazón de muchos chilenos, de un amplio arco de chilenos. No solamente republicanos, de los libertarios y de los socialcristianos, también la gente de Chile Vamos, que está en un proceso interno
que nosotros respetamos, pero esperamos que se sumen rápidamente, y de una amplia gama de personas independientes ¿Usted que... es partidario de eso? ¿O sería partidario más bien de una cosa tipo círculos concéntricos, como era el inicio del gobierno de Boric? Mire, nosotros aprendimos está llamando el presidente Boric. Nosotros aprendimos del peor. No se haga. Nosotros aprendimos del peor. Gabriel Boric. Boric fue electo con la mayor cantidad de votos de la historia de Chile. Sí. Y se mareó con ese ego Absoluto, tan propio de él y dijo, bueno, vamos a cambiar la historia de Chile, vamos a sepultar el neoliberalismo. Fue un desastre. Terminó con el rechazo en 62%. ¿Por qué? Porque el presidente Boric dijo, bueno, esta votación tan grande me pertenece. Nosotros... ¿Kast no cometería ese error? Nosotros, a eso voy. Nosotros, yo el primero, José Antonio también, estamos más maduros, más preparados para gobernar, porque aprendimos del peor. Vamos a construir un arco muy amplio, con muchas sensibilidades, en donde no somos los únicos importantes. Tal vez los republicanos, los que estamos cerca de José Antonio, vamos a tener que ser más generosos que otros para poder construir este arco de gente que tiene sensibilidades, miradas distintas a la sociedad, pero que lo unen tres sentimientos. Uno, reconstruir Chile, dejar atrás los malos años de Boric y resolver temas como la inmigración, la delincuencia y también la falta de crecimiento. Andrés Alamán siempre decía que la política era sin llorar, pero ¿no le pasa algo a usted? Porque usted que está en Chile Vamos, que terminó en la lista republicana porque prácticamente en Chile Vamos no lo quisieron, de alguna manera, ¿no le da un poco en lo personal, no le da un poco como de, y ahora tengo que gobernar con todos con los que me despreciaron de alguna manera? Yo no soy tan importante y yo opté por olvidar todo lo que pasó para atrás. Hay un bonito libro de C.S. Lewis que se llama Sorprendido por la alegría, Ya. que habla de su conversión desde el ateísmo al cristianismo. La paz del corazón no solamente tiene que ver con la fe, también tiene que ver con el servicio público. Chile es demasiado importante para que uno se quede atado a lo que ocurrió hace 6 meses atrás. Evelyn Matei dio un ejemplo de coraje y talento democrático al ir a saludar a José Antonio Kast. Yo me quedo con eso. Si un gobierno de José Antonio Kast tuviera un ministro del Interior de la UDI, ¿usted no le y me parecería? quedo también con los gestos que ha tenido la UDI Renovación, Evópolis, mucha gente de buena voluntad que hoy día quiere sumarse para reconstruir Chile. Si uno tiene que dejar atrás los malos ratos, los vamos a dejar, yo voy a ser el primero. Por tanto, no hay espacio para... y quisiera que no me lo preguntes nunca más, porque la palabra menospreciar es muy dura. Yo no soy tan importante. Lo que haya ocurrido para atrás, yo lo pongo a disposición de una cosa que es más importante que Chile, el amor por los chilenos y el compromiso con los problemas de la gente. ¿Qué importa mi ego? ¿Qué importan las peleas políticas mientras muere gente en la frontera, como tú lo estás planteando? Cosas más importantes. Hay cosas mucho más importantes, y ese es el gran ejemplo al que nos está convocando José Antonio Kast. Dicho eso, ¿cómo lidiar con una diputada como Pamela Giles, que dice le voy a hacer la vida imposible a Kast, con una senadora electa como Vanessa Kaiser, va a compartir, capaz que hasta comparta comité, digamos, en el Senado, con la diputada libertaria, que habla de que la izquierda no va a dejar gobernar y va a haber un golpe de Estado? ¿Cómo lidiar con esas posiciones que no parecen las más proclives a este tipo de diseño que usted está relatando? No pondría en el mismo estante a Vanessa Kaiser que a Pamela Giles. Yo tengo una gran relación con Pamela Giles, ha sido muy cariñosa con mi familia, con mis niños, pero creo que diputada por la Florida. Absolutamente. Creo que se equivoca radicalmente en esa frase, porque sus electores en La Pintana que piden empleo, sus electores en Bajos de Mena que quieren terminar con el narcotráfico, esperan que se sume a cualquier causa que permita superar esos males y no dedicarle la guerra a alguien que todavía no suma su gobierno. Y respecto a Vanessa Kaiser, definitivamente en nuestra estantería, yo estoy muy contento que Vanessa haya sido electa. Ella tuvo la generosidad de acompañarme el día que yo gané y desde el día 1 estamos trabajando juntos. Lo que ella ha dicho es su opinión, y fíjate que no es tan... Yo no sería tan duro con lo que ella ¿No es tan extravagante? Pero sí es evidente. Lo del golpe de Estado. Eso. Si con Piñera fueron como fueron. Ella dice eso, en el querían fondo. destituir a un presidente democráticamente electo. Yo el matiz que tengo con ella es que Chile hoy día despertó, pero despertó de verdad. Ya Chile no está dispuesto a aceptar que se queme. Es controvertida esa frase, la dijo Kast el día de la ¿sabes por qué? elección. Lo terrible del estallido criminal es que detrás de la manifestación, legítima que en democracia puede existir, la anomia moral de la sociedad chilena, también de la prensa, de muchos matinales que decían, oiga, en este mismo canal, oiga, qué bonito esto, no baila, si no baila no pasa. Fue una tibieza moral que permitió... Hubo errores en todos lados. ¿Y sabes por qué? Porque detrás de ese fracaso de la institucionalidad, el narcotráfico, las barras bravas, el crimen organizado tomó control de amplias franjas de la sociedad, y estamos pagando los costos hoy. Ese aprendizaje lo hemos hecho todos, ustedes los periodistas, nosotros los políticos y también la ciudadanía. Hay una suerte de nunca más, ese nunca más del presidente Elwin, de nunca más torturado ni detenido desaparecido, que tenemos que tener siempre presente en la memoria. También ahora hay un nunca más. Podemos tener todas las diferencias del mundo, pero la sociedad chilena no va a aceptar que a un presidente democrático se le trate de destituir,
y que los delincuentes se tomen la calle y quemen iglesias. Nunca más. Ya, eso no, y usted dice, eso no va a pasar porque, como dice usted, Chile Van a haber despertó tentado de hacerlo, ¿sí? pero se van a encontrar con una respuesta muy sólida de la ciudadanía. La ciudadanía no está dispuesta a avalar, de nuevo, con su silencio, esas actitudes delincuenciales y criminales que vimos durante el estallido, de esa norma moral de ver quemarse una iglesia, Iván, en un país desarrollado como el que queremos ser. Se quema una iglesia y todo el mundo recuerda el holocausto judío. Iglesias que no están restauradas, todo esto. Entonces, ¿debería hacerlo un futuro gobierno de Kast? Claramente recuperar el patrimonio de las iglesias y también una palabra hacia la Araucanía, que es mi región. Hay muchas iglesias cristianas, particularmente iglesias evangélicas, que son quemadas por el terror. ¿Y sabes por qué? Claro, no están quemadas por el estallido social, digamos. No, por el terrorismo. Sí, pues. El terrorismo, al igual que los delincuentes, necesitan a la ciudadanía pobre, no solamente en términos económicos, también en pobreza moral. Hay algo más privado y más digno de una persona de orar a su Dios. Recuperar ese derecho es fundamental también. Dicho eso, en el Senado están más o menos empatadas las fuerzas entre la derecha y la izquierda. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál va a ser su labor? ¿Cómo visualiza usted su labor como senador? Como lo contesté en una pregunta precedente, poner siempre Chile primero, delante. No tu ego, no tu carrera, no tus heridas del pasado, y estar dispuesto a tenderle la mano a quien fue tu adversario, incluso en tu mismo sector político. Y construir una gran mayoría para poder sacar los grandes problemas de Chile. Ojalá todos los que somos de la oposición hoy día tener una mirada unitaria en los próximos 4 años. Pero no quedarse en eso. Yo estoy seguro que al otro lado, en la centroizquierda, hay gente de buena voluntad que en ciertos temas, y no significa que sean gobiernistas, por eso en un futuro gobierno eventual de José Antonio Kast, van a estar disponibles. Yo tengo una gran opinión de Pedro Araya, senador por Antofagasta. ¿Ya? El senador Juan Luis Castro, gran opinión. Fidel Espinosa, que ha tenido un viaje notable, después de haber sido un diputado de trinchera, hoy día tiene una mirada mucho más centrada en defender a los trabajadores de las pesqueras, en defender a las personas violentadas por la delincuencia. No van a ser gobiernistas, van a ser opositores, pero que es distinto a una oposición que es capaz de construir y no vive solamente en la trinchera. Yo creo que hay un espacio muy notable. ¿Hay un espacio para que ese tono también esté en la oposición? ¿Usted se ve en ese sentido como articulador de acuerdos? No sé si mi rol sea articulador. De nuevo, yo me hice, y no es una pose, es un estado, una disposición del alma, de no sentirse tan importante. Uno es un instrumento de una causa. José Antonio es un instrumento de la causa. Somos todos un instrumento de una causa. Por tanto, poner a disposición de esos senadores y de los diputados también para construir una mayoría que en algunos casos incluso sea más allá del gobierno para poder resolver problemas que hoy día están matando el alma de Chile. Pero déjame decirte una cosa más. ¿Sabes cómo vamos a sorprender? A ver. No solamente por nuestras medidas, Iván. Se van a sorprender con el tipo de gobierno que vamos a tener, porque no vamos a ser el gobierno ultra que alguna prensa quiere construir respecto a nosotros. Uno hoy día veía algunos diarios que tú tienes ahí, los mismos columnistas de siempre con la caricatura del ultra. Se van a sorprender porque el gran aporte que vamos a hacer, el gran aporte que vamos a hacer con José Antonio es que va a ser un gobierno de derecha con convicciones claras, sin tibiezas, pero con total apego a la democracia, con protección de los más débiles, con mano dura con los delincuentes, pero con un corazón muy grande con los que sufren. Si nosotros logramos hacer eso, le estamos haciendo un servicio al país. ¿Por qué? ¿Usted está convencido Porque de eso? vamos a romper la división del sí y el no del año 88 y vamos a construir una alternancia real en el poder, en donde definitivamente los temas de discusión no sean las caricaturas del pasado, sino los problemas del futuro. O sea, esta idea del comando de Jara de que Kast amenaza derechos sociales, amenaza conquistas políticas de las mujeres, de las disidencias sexuales, esa idea que el comando de Jara le ha sacado harto filo, digamos, harto brillo, ¿usted dice no es correcta? ¿No va a pasar eso? ¿De ninguna manera? Yo fui alcalde de una comuna de centroizquierda y gané elecciones con votaciones muy sólidas. Yo no estaría con un candidato que fuera a perjudicar a los más humildes. Lo que me parece escandaloso es que la ministra del Desempleo, el gobierno que amparó a una persona que está denunciada por abuso sexual en La Moneda, un gobierno que no sabe sacar ni siquiera las cuentas de la luz y del gas, que habló de gas a precio justo y salió a 500 lucas el balón, ese gobierno venga a pedir explicaciones. Esa coalición, la media perso. La media perso, por favor, tómense una dosis importante de Ubicatex, partiendo por la candidata presidencial de la izquierda, porque está bien, en el debate democrático pueden tener todas las discusiones, pero la caricatura, ellos, hablarnos del peligro para las mujeres, cuando no fueron capaces de defender a una funcionaria de gobierno atacada sexualmente. Ellos. Se les mueren trabajadores de La Moneda y no responden. Dijeron que iban a cambiarlo todo y han entregado un país más pobre, todos los indicadores lo dicen, un país más inseguro y un país más violento. Entonces,
estas caricaturas, que yo también las he escuchado, tú lo tienes que haber escuchado en tu trabajo profesional, se va a acabar la indemnización de perjuicio, absurdo. Se va a acabar la PGU, ridículo. El peligro real de la PGU, y estamos en un horario en que podemos reflexionar muy profundamente respecto de esto. El peligro de la PGU no es que José Antonio Kast termine con ella, porque no lo va a hacer. El peligro es que nuestro país, si no vuelve a crecer, no va a poder pagarlo. Este gobierno es tan irresponsable y tan infantil que cree que la plata crece en los árboles, y no crecen los árboles. El presupuesto de la nación se funda en un país rico que paga impuestos, y a través de esos impuestos se pueden pagar pensiones. Si el país sigue creciendo a 1,8, como ha sido este gobierno, a la vuelta de 10 años vamos a tener una deuda pública sobre el 50% y no vamos a tener capacidad de pagar las pensiones probablemente de la gente de 80 años cuando tú y yo lo tengamos. Piensa un solo dato que nunca se pone en la discusión. En el año 2050, Chile va a tener de las más bajas natalidades en el mundo. Y pasado el 2050 vamos a ver menos chilenos que hoy. Y los pocos chilenos que seamos vamos a ser viejos y pobres. Por tanto, crecer... Hay que financiar esas pensiones. Crecer no solamente es un tema que le importa a Sanhattan, sino que le importa fundamentalmente a la gente que hoy día está a los 50 años y que no quiere depender de las migajas del Estado ni de sus hijos, sino de un Estado que haga bien las cosas, haga crecer el país, que la gente tenga ingresos propios, pague los impuestos respectivos y podemos financiar, entre otras cosas, la PGU. El senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, esta mañana en Mesa Central Senado. Muchas gracias por la gentileza. Solamente un saludo muy grande a mis vecinos de la región de la Araucanía. Ya tenía que estar allá, pero me voy dentro de pocas horas a Arica por el tema de migraciones. José Antonio Kast me pidió que vaya para allá y pedirle a todos que tengamos mucha tranquilidad porque vamos a ganar en 2 semanas más y vamos a sorprender. Vamos a contar los votos en 2 semanas más, que le vaya bien, senador. Nada de senadores electos. El senador electo Vlado Mirosevic, actual diputado del Partido Liberal. Iván, Primero, felicitaciones gracias por la victoria. Muchas gracias. Todavía diputado hasta marzo. Todavía diputado. Terminando el periodo ya. Interesante, ¿no? Un desafío, digamos. Tuvo Cambio muy interesante. El Senado, por la composición, por el empate técnico que quedó, va a terminar siendo un contrapeso de poder para quien sea que sea el gobierno, ¿no? Así que interesante, va a poder cumplir un papel ahí, yo creo, de contrapeso de poder, literalmente. Vamos a hablar de eso. Pero antes hablemos de lo que es urgente hoy, Sí. que es lo que está pasando en Arica, que es su zona, Sí. además. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es grave lo que está pasando? A ver, noticia en desarrollo, hay que ponerle mucha atención porque este es un fenómeno que se viene produciendo hace 2 años. O sea, a mí me tocó... El flujo venezolano hacia el norte, Sí. hacia Perú. 30, 50 personas diarias salen de Chile de manera irregular, entraban al Perú sin papeles, querían salir de Chile. La principal razón durante estos 2 años que yo pude pesquisar, conversando con los taxistas, en fin, es que Chile ya dejó de ser conveniente para un grupo de migrantes porque el costo de la vida está muy alto. Por lo tanto, buscaban otros destinos. Pasó con los haitianos hace unos años. Pasó con la primera ola de salida de Chile fueron haitianos. Yo me los topaba en los vuelos de Santiago a Arica todas las semanas. Un grupo importante del avión eran haitianos que salían con destino a Estados Unidos. Y ahora es población venezolana. O sea, 30, 50 personas por día durante 2 años. Eso no ha salido mucho en la prensa, pero es un fenómeno continuo. ¿Qué es lo nuevo? Porque esto es noticia. Hubo un problema en el 2023, que ahí se juntaron... Claro, entre abril y mayo del 2023 el gobierno peruano hizo algo muy parecido a lo que está haciendo ahora, que dijo, no, cierro la frontera, no voy a dejar entrar. Y cuando hace eso, se produce un atochamiento, Tapón, digamos. 200 personas que estaban ahí en la frontera intentando cruzar. Y se produjo la crisis humanitaria que estaban en el limbo. Habían salido de Chile, pero no habían logrado entrar al Perú. Estaban ahí, en esa línea Y justamente. hay que hacerse cargo, digamos. En la línea de la Concordia. Entonces, esto ya pasó. ¿Cuál fue la solución de la época? El gobierno logró que vuelos fueran con destino a Caracas. Eso fue en coordinación con... Porque eran venezolanos, ya. La infinita mayoría eran venezolanos. En ese momento, en mayo del 23, se logró que desde el aeropuerto Chacayuta, que está al lado de la frontera, pudieran salir vuelos hacia Caracas. En ese momento lo aceptó Nicolás Maduro. Ahora no hay Hoy día el régimen no tiene ninguna posibilidad, no se lo está aceptando no solo a Chile, no se está aceptando a nadie. Bueno, no tiene control de su espacio aéreo. Además, en la práctica. lo que acaba de suceder ayer con Trump. Por lo tanto, esto no es nuevo. Lo que es nuevo es que Perú ahora dijo, por el problema político que tienen ellos internamente, recordemos, la presidenta cayó precisamente por la crisis de inseguridad que está en Perú. Entonces el nuevo presidente viene con un mandato y con una urgencia a hacerse cargo del tema. Hay que decir que la frontera más problemática para Perú no es precisamente la nuestra.
es la de su zona norte. El norte, la con Ecuador y Colombia. Porque por ahí entran. Aquí es un flujo menor respecto de lo que tienen en el norte. Sin embargo, no sé por qué partieron por acá y están generando el problema que hemos visto. Ya, ahora, políticamente hablando, ¿debió haber ido el presidente? Mire, no lo sé, porque eso es un intento de la oposición de utilizar este tema políticamente y electoralmente a propósito de las 2 próximas semanas que tenemos por delante. El senador electo Rodolfo Carter dice acá, bueno, no están haciendo nada, ni siquiera el presidente va para allá. No, mire, yo diría lo siguiente. Hay un intento de un sector que está en campaña de preocuparse de Arica ahora. No se han preocupado nunca, pero ahora están preocupados de Arica porque estamos a 2 semanas de la elección. Entonces yo diría, yo no les creo, o sea, no les creo una genuina preocupación. Que esté el presidente allí o no va a cambiar las cosas sustantivamente. ¿Qué es lo que necesitamos? Que Perú, a través de una gestión diplomática, acepte no a esa gente como para quedarse permanentemente en Perú, si esa gente no quiere estar en Perú, esa gente quiere pasar la frontera. O sea, necesita que lo acepten en tránsito. Necesitamos un salvoconducto, un corredor humanitario, un salvoconducto temporal, coordinado, en donde esa gente entre al Perú transitoriamente y salga del Perú. Y hay que asegurarse de eso, no es tan difícil logísticamente. ¿No es tan difícil? No es tan difícil, aquí hay organismos internacionales, ACNUR, que puede ayudar en esto fácilmente. O sea, ahora, yo entiendo la situación política difícil que tienen en el Perú. El presidente tiene que mostrar una posición más dura. Claro. En la práctica está haciendo lo que nosotros hicimos hace 3 años atrás. Nosotros también militarizamos la frontera con un resultado, según las cifras oficiales del Ejército, cerca del 50% de disminución de ingresos a Chile por pasos no habilitados. Claro, porque baja el flujo y además se hace más difícil. Se hace más difícil, no es infalible, son kilómetros y kilómetros de frontera, pero y nosotros lo vemos en Arica, ha bajado el flujo. Sigue existiendo, no estoy diciendo que esto no sea problemático, es problemático, pero ha disminuido desde que Chile militarizó la frontera. Entonces, ¿qué hizo Perú? Bueno, yo hago lo mismo. Hizo lo mismo. Hizo lo mismo en la práctica. No, yo creo que aquí necesitamos, mañana se juntan los cancilleres de ambas partes y necesitamos una solución diplomática. Perú tiene que abrirle al menos el tránsito. Esa gente no se puede quedar ahí. Claro, y de alguna manera tendrá que asegurar que ese tránsito sea efectivamente eso y que no se queden en Perú. Y que no se queden en Perú, sí. Hablemos de la elección. ¿Se salvó el Partido Liberal? Sí. Está vivo. Nos salvamos por número de parlamentarios y por porcentaje electoral también. Ya, por las 2 vías. Por los 2 vías nos salvamos. Nos salvamos, una mala palabra, es una mala manera de decirlo, pero murieron 14 partidos, sí, el 50% de los partidos legales en Chile dejaron de existir en esta elección y por lo tanto nosotros quedamos en la vereda de los que seguimos vivos. ¿Y es verdad que ahora dicen que son los únicos liberales? Porque Evópoli quedó... Bueno, ¿El verdadero partido liberal? Yo lamento lo que pasó con Evópoli. ¿En qué sentido? En el mundo hay distintas versiones de liberalismo. Hay un liberalismo progresista de centro-izquierda, como el nuestro, como el de Canadá, como en Holanda, en varios países. Y hay un liberalismo también de centro-derecha. Hay expresiones de liberalismo centro-derecha en el mundo. Conviven ambas, en fin. Yo lamento que Evópoli muera, básicamente porque esto significa que vamos a tener una derecha más dura y que no hay un sector que le pueda hacer contrapeso. Era necesario. Al interior de la derecha. Era bueno que al interior de la derecha hubiese un sector más moderado, más dialogante, con convicciones democráticas más ancladas, digamos, más profundas, y que se opusiera a esta derecha más conservadora. Va a quedar sin contrapeso la derecha, eso es preocupante. Y al otro lado, ¿cómo queda la izquierda? Con este nuevo equilibrio, con esta votación, para algunos exigua, en la presidencial y también en la parlamentaria. Sí. A ver, nosotros queremos ponerle mucho, en el periodo que viene, mucha intencionalidad a revivir socialismo democrático o la centroizquierda. Ya. El PS, el PPD, el Partido Liberal, bueno, Radicales lamentablemente también no logró sobrevivir. ¿La DC? La DC, tenemos que constituir con fuerza y con decisión una centroizquierda moderna, hay que revitalizarla. Ahora, parece que el Partido Socialista no está en esa misma idea. Yo no lo sé, vamos a ver en qué está el Partido Socialista, pero yo creo que hay una parte importante del PS que sí quiere hacer esto, que entiende que Chile, a ver, lo pongo de otra manera, para que Chile sea un país desarrollado necesitamos una centroizquierda fuerte, eso es nuestra tarea, y por otro lado también tiene que haber una centroderecha fuerte. A mí me preocupa lo que ha pasado, un viraje, una derechización en la derecha, eso no es bueno para Chile. Ahora, ¿cómo entiende usted cuando el senador Huenchumilla, que va a ser su colega en el Senado, dice, mira, si se pierde la elección, bueno, se acaba la coalición, si esto es una coalición electoral, digamos? A ver, yo creo que
Esto se puede reconfigurar. Vamos a ver lo que pasa, quedan 2 semanas todavía, no me gustaría adelantarme a eso. Lo que sí puedo decir es que la coalición de centro de izquierda, que hoy día existe, hay que fortalecerla. La democracia cristiana no está en esa coalición exactamente, pero por razones históricas y de vínculo y de posiciones, pongámoslo en la misma geografía, en la misma familia, ¿no?, de centro izquierda. Tenemos que revivirla con decisión. ¿Qué hará el PC y el Frente Amplio? No sé. Hay que colaborar con ellos y coordinarse con ellos siempre. Pero no son socios naturales para una coalición, por lo que veo. los socios naturales es la centroizquierda. No es la el Partido Socialista, es el PPD, es la Democracia Cristiana. Esos son los socios naturales del Partido Liberal. Ahora, por supuesto que hemos sido gobierno con la izquierda, ellos, sí. Y no tenemos un problema con eso en la medida que sean coaliciones amplias. Yo estoy seguro que la única manera de gobernar bien Chile es con coaliciones amplias, no hay otra manera. ¿En la campaña, el Partido Liberal está haciendo campaña por Jara? ¿Está trabajando? De hecho, estamos aportando en el norte con harta decisión, porque ¿Sí? el norte es bastante decisivo a propósito del votante Parisi, que es un votante no tan ideologizado. Porque la parlamentaria una cierta renuencia a sacarse fotos con Jara. Una parte de los candidatos del PL no se sacó fotos, otros sí, fue mitad y mitad. Pero el partido más militante de Jara, digamos. De la campaña, digo, de la candidatura. No, pero ahora yo te digo, con decisión en segunda vuelta estamos colaborando y sobre todo en el norte estamos ayudando a que esto funcione, porque lo que vemos al frente nos preocupa muchísimo. Lo que vemos al frente es un candidato con una cierta arrogancia, más que cierta, con bastante arrogancia, ¿Ya? con soluciones facilistas, efectistas, que yo, sinceramente, no veo cómo las va a llevar a cabo. Y me preocupa porque si uno mira lo que ha sucedido en Estados Unidos, que era la democracia occidental más antigua y sólida del mundo, hoy día está bajo ataque. Está bajo ataque el Estado de Derecho. ¿Usted cree que está en riesgo la democracia? No me refiero a la democracia en el sentido que haya un golpe de Estado, Ya. pero la calidad democrática, porque hay matices. Entre una dictadura y una democracia hay matices. Y lo que hemos visto en el mundo es que hay un deterioro democrático. ¿Y usted cree Ese que, deterioro democrático, que Kast provocaría un yo creo deterioro que, en la calidad o sea, democrática del país? a mí lo que me preocupa es, mire lo que está pasando en Estados Unidos. Nadie se hubiese imaginado que en ese país se estuviese violando el Estado de Derecho como lo está haciendo la libertad de prensa, la libertad de asociación. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos es una locura. Me preocupa que José Antonio Kast pudiera seguir ese camino. Si lo va a seguir o no, vamos a ver. Pero yo les digo, en la Cámara tienen mayoría. Les faltan 2 votos para tener mayoría. Sí. O sea, tienen 76 votos las derechas unidas, necesitan 78. De los 14 del PDG, yo le puedo asegurar que hay 2 que van a estar disponibles a darle mayoría al gobierno, si es que ganara José Antonio Kast. Entonces, a mí me preocupa. En el Senado la cosa es distinta, hay un empate, hay un y es una empate. buena noticia, pero yo de verdad no he visto, lo voy a poner de otra manera, Iván. Yo he visto en Janet Jara un intento genuino, desde que era ministra, de tener posiciones más moderadas. Y en la campaña, ¿para qué decir? No he visto lo mismo en José Antonio Kast. Él no se ha moderado un pelo. A propósito de eso, el tono de la campaña, de estas últimas, de la segunda vuelta, Sí. ¿le acomoda una Janet Jara más peleadora, más inquisidora, que está dispuesta a atacar, en el mejor sentido de la palabra, Sí. a su oponente? A ver, a mí en general me ha gustado el tono de ella desde que era ministra, un tono muy dialogante, pero ya en el último tramo de la campaña, obviamente tiene que sacar al pizarrón a quien promete, engaña y no tiene ninguna capacidad de responder cómo se hace lo que está prometiendo. A mí de verdad, a mí lo que me preocupa es que no veo en José Antonio Kast un genuino intento de moderación. No lo he visto, no ahora, en esta campaña. El hecho que Él diga lleva que ¿cuánto? Lleva 3 campañas presidenciales. No he visto un pelo de moderación. Y cuando le preguntan... El hecho de que diga que los temas valóricos no van a ser relevantes en un gobierno suyo y que se va a preocupar de las cosas que son urgentes para los chilenos, ¿no es una manera de moderar? Claro, pero ahí lo que él está diciendo, él no está diciendo, mire, yo entiendo que la sociedad chilena es más liberal que antes, respeto esa posición. No está diciendo eso. De hecho, cuando le preguntan, creo que usted mismo le preguntó en el debate, si tenía una posición distinta a 20 años atrás cuando él intentó bloquear la píldora el día después, en el Tribunal Constitucional. Y dijo, no, mantengo mi posición, no he cambiado mis posiciones valóricas, sigo defendiendo los mismos principios. Entonces, yo la impresión que tengo es que este es un tipo de liderazgo que, dada la arrogancia y el mesianismo que tiene,
no está dispuesto. Yo lo he visto en la Cámara, no me lo cuenta nadie, Iván. No están dispuestos a dialogar, no quieren dialogar. Y en su sector, la última vez que fueron una oposición durísima. Sí. Lo hablamos esta semana con Diego Pardo, que salvó de la acusación constitucional. Hubo autocrítica ahí también, o al menos el inicio de una reflexión en torno al punto. ¿Cómo va a ser la oposición si es que gana José Antonio Kast? A ver... ¿O cómo debería ser, en su opinión? Sí. Mira, yo diría que todo, si es que José Antonio Kast gana, que a mí no me queda tan claro, yo creo que esto hay que con voto obligatorio, hay mucha gente que toma la decisión en los últimos días. Lo vimos en la elección parlamentaria, lo vimos en el propio resultado de Parisi en primera vuelta da cuenta de eso. Yo no creo que las encuestas se hayan equivocado significativamente, lo que pasa es que esa gente toma la decisión al final. Los últimos 3 días se engancha con que hay una elección y tiene que definir. No me parece... ¿Cómo va a ser la oposición? Bueno, todo va a depender del tono del gobierno. Si gana Janet Jara, yo le aseguro va a ser un tono dialogante. Si gana José Antonio Kast, tengo total incertidumbre. Porque Milei, Bolsonaro, Trump no solo tuvieron un tono confrontacional en campaña, cuando llegaron al gobierno, prolongaron el tono. Entonces yo no sé si llegara a ganar José Antonio Kast, yo no estoy seguro cuál va a ser su tono. Y no estoy seguro si si le vamos... tono fuera confrontacional, ¿usted propiciaría una oposición confrontacional? No, también? lo que yo creo es que si el presidente pone un clima de enfrentamiento entre los chilenos, eso de manera natural tiene respuesta, más allá de lo que uno quiera, de lo que los partidos quieran. Entonces, es muy importante que quien gane tenga un tono de reencuentro entre los chilenos. Yo estoy seguro que Janet Jara va a tener ese tono. No estoy seguro que José Antonio Kast lo tenga, porque no ha sido su ánimo, no ha sido el ánimo de la bancada. Miren, yo les digo, yo escucho la bancada republicana ahora, la semana pasada, ni siquiera hace 8 meses atrás, no. La semana pasada, en un tono de enfrentamiento que uno no se explica. Habrá que contar los votos en 2 semanas más. Habrá que contar los votos. El diputado Vlado Mirosevic, senador electo por Arica y Parinacota. Vlado, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ti, Iván. Muchas gracias. Terminamos esta edición de Mesa Central aquí en la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y con T13 en vivo y todas nuestras plataformas. Y nos vamos. Pegamos de inmediato con María Jesús Muñoz y la edición de Tele 13 Tarde. Muchas gracias por estar ahí.